La hija de mi prometida me acusó falsamente de abuso. Cuando la verdad salió a la luz, obtuve una orden de restricción que las obligó a irse de nuestro apartamento y destruyó sus vidas. Hola Reddit, soy Nicolás, tengo 34 años, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace apenas unos meses cambió completamente mi vida de maneras que nunca pude haber anticipado. Esta es la historia de cómo la hija adolescente de mi prometida me acusó falsamente de abuso íntimo, cómo mi prometida me creyó culpable instantáneamente sin siquiera hablar conmigo, y cómo eventualmente la verdad salió a la luz de una manera tan contundente que no dejó lugar a dudas sobre mi inocencia. Escribo esto para dejar constancia de lo devastadoras que pueden ser las falsas acusaciones y de cómo una decisión tomada en segundos puede marcar el rumbo de varias vidas. Para poner todo en contexto, tengo que volver al comienzo de la relación que tuve con mi ahora exprometida. Conocí a Valeria hace 3 años en una conferencia de ingeniería en la ciudad. Ella trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología y estaba allí reclutando talento. Yo soy ingeniero civil especializado en proyectos de construcción de gran escala, específicamente infraestructura comercial y residencial. Nos encontramos en la recepción de contactos profesionales, comenzamos a hablar y hubo una conexión inmediata. Era inteligente, divertida, ambiciosa, y compartíamos muchos intereses comunes. Intercambiamos números y comenzamos a salir poco después. Desde el principio, Valeria fue honesta sobre su situación, era madre soltera de una hija de 11 años llamada Kira. El padre de Kira, un hombre llamado Eduardo, vivía aproximadamente a 2 pueblos de distancia, a unos 45 minutos en auto. Según Valeria, Eduardo era un padre ausente que veía a Kira tal vez 1 o 2 veces al mes, generalmente solo cuando era conveniente para él. Él pagaba manutención infantil de manera inconsistente y no estaba muy involucrado en la vida diaria de Kira. Valeria tenía la custodia completa y esencialmente criaba a Kira sola. Al principio, no conocía a Kira. Valeria quería asegurarse de que nuestra relación fuera seria antes de involucrar a su hija, lo cual respetaba completamente. Salimos durante aproximadamente 6 meses antes de que finalmente me presentara a Kira. El encuentro inicial fue incómodo, por decirlo menos. Kira tenía casi 12 años en ese momento, claramente resentida por mi presencia en la vida de su madre, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desagrado. Respondía con monosílabos cuando le hablaba, se encerraba en su habitación cuando yo visitaba, básicamente me ignoraba tanto como era posible. Valeria me aseguró que solo necesitaba tiempo para adaptarse, que era difícil para ella ver a su madre con alguien que no era su padre. Durante el siguiente año, lentamente construí una relación con Kira. No intenté ser su padre ni reemplazar a Eduardo de ninguna manera. Solo intentaba ser una presencia positiva y estable en su vida, alguien en quien pudiera confiar. Gradualmente, Kira comenzó a abrirse más. Hablábamos sobre la escuela, sus amigos, sus intereses. Le gustaba el arte, específicamente dibujar manga, y yo le compraba materiales de arte como pequeños regalos. Parecía que estábamos llegando a un lugar donde podíamos coexistir pacíficamente, si no exactamente con cariño. Después de 2 años juntos, Valeria y yo decidimos dar el siguiente paso. Le propuse matrimonio, ella aceptó, y comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Parte de eso incluía mudarnos juntos a un apartamento más grande que pudiera acomodar a los 3 cómodamente. Encontramos un lugar perfecto, 3 habitaciones, 2 baños, en un buen vecindario cerca de la escuela de Kira y no muy lejos de nuestros respectivos trabajos. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos, Valeria y yo, dividiendo la renta y los gastos por igual. Kira tendría su propia habitación espaciosa donde podría tener privacidad y espacio para sus cosas. Nos mudamos juntos hace aproximadamente 8 meses. Los primeros meses fueron una fase de ajuste, como esperarías con cualquier situación de convivencia nueva. Establecimos rutinas, dividimos las responsabilidades del hogar, navegamos la dinámica de vivir como una familia combinada. Yo trabajaba largas horas en mi proyecto de construcción actual, usualmente saliendo de casa alrededor de las 6 de la mañana y regresando alrededor de las 7 de la noche. Valeria trabajaba horario de oficina estándar, de 9 a 5. Kira, ahora de 14 años, iba a la escuela secundaria y usualmente llegaba a casa alrededor de las 3:30 de la tarde. La dinámica durante la semana era que Kira estaba sola en casa durante aproximadamente 1 hora y media antes de que Valeria llegara del trabajo. Yo no llegaba hasta más tarde, así que mis interacciones con Kira durante los días de semana eran mínimas. Los fines de semana era cuando pasábamos más tiempo juntos como familia, salíamos a cenar, íbamos al cine, actividades normales familiares. Pensé que las cosas iban bien. Estaba equivocado. El proyecto de construcción en el que estaba trabajando durante los últimos 6 meses era particularmente importante y sensible.
Era un desarrollo comercial de alto perfil que incluía oficinas corporativas, locales comerciales y un componente residencial de lujo. Debido a la naturaleza del proyecto y los clientes involucrados, la seguridad en el sitio era extremadamente estricta. Cada mañana, yo manejaba hasta la oficina principal de mi empresa de construcción, estacionaba mi auto personal en su lote y pasaba por un proceso de registro detallado. Luego, junto con mis compañeros de trabajo, éramos transportados al sitio de construcción real en vehículos de la empresa. El sitio mismo estaba completamente cerrado. No podías simplemente manejar hasta ahí, estaba rodeado de cercas de seguridad con puntos de acceso controlados. Una vez dentro, estábamos bajo vigilancia constante. Había cámaras de seguridad en todo el sitio, monitoreando cada área, excepto posiblemente los baños portátiles, y ni siquiera de eso estaba completamente seguro. Ningún transporte externo podía acceder al sitio, sin Ubers, sin taxis, sin vehículos personales. Los únicos vehículos permitidos dentro eran los de la empresa y vehículos de emergencia que estaban estacionados permanentemente en el sitio en caso de accidentes. Había registros detallados de quién entraba y salía del sitio, a qué horas, todo meticulosamente documentado. Menciono todo esto porque es crucialmente importante para entender lo que pasó después. Era literalmente imposible para mí salir del sitio de construcción durante mi turno de trabajo. No tenía acceso a mi auto personal durante el día, no había forma de salir sin que fuera documentado, y el sitio estaba demasiado lejos del apartamento como para ir y volver durante un descanso de almuerzo incluso si hubiera querido. Mi paradero durante cada día laboral de lunes a viernes estaba completamente verificado y documentado con múltiples capas de evidencia. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un jueves por la tarde. Acababa de llegar a casa del trabajo alrededor de las 7:15 de la noche, cansado después de un largo día en el sitio. Cuando abrí la puerta del apartamento, inmediatamente noté que algo estaba mal. Valeria estaba parada en la sala con expresión que nunca había visto antes, una mezcla de disgusto, rabia y algo que parecía miedo. Kira estaba sentada en el sofá llorando, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?, pregunté, genuinamente preocupado de que hubiera pasado algo terrible. Valeria no respondió mi pregunta. En cambio, dijo con voz temblorosa de rabia, «Empaca tus cosas y sal de este apartamento ahora mismo». Estaba completamente confundido. ¿Qué pasó, Valeria? ¿De qué estás hablando? Kira sollozó más fuerte desde el sofá. Valeria dio un paso más cerca de mí, con los puños apretados a sus lados. Kira me contó lo que le hiciste. Me contó todo. No puedo creer que estuviera comprometida con un monstruo como tú. Mi estómago se hundió. ¿Lo que le hice? No le he hecho nada a Kira. No sé de qué estás hablando. Valeria prácticamente escupió las siguientes palabras. Deja de mentir. Kira me dijo que has estado abusando de ella durante meses. Que cuando yo estoy en el trabajo durante la semana, tú sales del trabajo temprano, vienes a casa, y la fuerzas a hacer cosas. Me dio detalles, Nicolás. Detalles que no podría inventar. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Eso es completamente falso. Valeria, eso nunca pasó. Nunca haría algo así. Tienes que creerme. Le creo a mi hija, dijo Valeria con voz fría como hielo. Siempre voy a creerle a mi hija sobre ti. Tienes una hora para empacar lo que puedas y salir. Si no te vas, llamaré a la policía. Intenté razonar con ella, suplicarle que habláramos esto racionalmente, pero no quería escuchar ni una palabra de mi boca. Kira continuaba sollozando dramáticamente en el sofá, ocasionalmente mirándome con expresión que solo puedo describir como satisfacción apenas oculta detrás de las lágrimas. Me di cuenta de que Valeria no iba a cambiar de opinión en ese momento. Estaba demasiado emocional, demasiado convencida de la historia de su hija. Así que empaqué rápidamente algunas cosas esenciales en una maleta, ropa para algunos días, artículos de higiene personal, mi laptop, documentos importantes. Valeria me vigilaba como halcón, como si pensara que iba a hacer algo violento. En menos de 45 minutos, estaba fuera del apartamento que había estado pagando la mitad durante meses, parado en el pasillo con mi maleta, completamente aturdido sobre lo que acababa de pasar. Manejé hasta un hotel cercano y renté una habitación por la noche. No pude dormir nada. Mi mente corría con 1000 pensamientos. ¿Por qué Kira inventaría algo tan horrible? ¿Había hecho algo sin darme cuenta que ella malinterpretó? ¿Cómo podía probar que algo no había sucedido? Sabía con certeza absoluta que nunca había tocado a Kira de manera inapropiada, nunca había estado solo con ella en circunstancias cuestionables, pero ¿cómo pruebas tu inocencia contra acusaciones que no tienen base en la realidad? A la mañana siguiente, contraté a un abogado especializado en casos de falsas acusaciones y derecho familiar. Se llamaba Mauricio Herrera, tenía 20 años de experiencia, y vino altamente recomendado por un colega cuyo primo había pasado por algo similar. Le conté toda la situación, la acusación de Kira,
mi expulsión del apartamento, y crucialmente, los detalles sobre mi trabajo en el sitio de construcción de alta seguridad. Los ojos de Mauricio se iluminaron cuando le expliqué las medidas de seguridad. Nicolás, si entiendo correctamente, es literalmente imposible que hayas hecho lo que te acusan porque estabas en un sitio de construcción cerrado con registros detallados de entrada y salida durante los horarios en que supuestamente ocurrió el abuso, resumió Mauricio. Exactamente. No hay forma física de que yo pudiera haber salido del sitio, manejado a casa, hecho lo que Kira dice que hice, y regresado al sitio sin que fuera documentado por múltiples sistemas de seguridad. Mauricio asintió pensativamente. Entonces tenemos una coartada que no solo es sólida, es virtualmente imposible de refutar. Necesitamos obtener toda esa documentación de seguridad inmediatamente. Contacté a mi jefe y al departamento de seguridad de la empresa constructora, explicándoles la situación y que necesitaba documentación completa de mi presencia en el sitio durante los últimos 6 meses. Fueron increíblemente comprensivos y cooperativos. Dentro de 3 días, tenía registros detallados que mostraban cada día que había trabajado, a qué hora había llegado al sitio, a qué hora había salido, incluso pausas de almuerzo y descansos, todo registrado con precisión militar. También obtuvimos declaraciones escritas de mis supervisores y compañeros de trabajo confirmando que yo estaba en el sitio durante los horarios en cuestión. Viéndolo en retrospectiva, fui afortunado de trabajar en una empresa sólida y sensata. En lugar de reaccionar de forma impulsiva o tomar decisiones apresuradas, confiaron en los hechos y en la trayectoria que yo había construido con ellos. Sabían cómo funcionaban mis horarios, conocían los protocolos del sitio y entendieron que las acusaciones no coincidían con la realidad. En vez de darme la espalda, me respaldaron con pruebas, porque confiaban en mi profesionalismo y en la persona que había demostrado ser. Mientras tanto, aparentemente Valeria había contactado a la policía para reportar las acusaciones de Kira formalmente. 2 detectives vinieron a entrevistarme 3 días después de que me echaran del apartamento. Les expliqué toda la situación con calma y presenté inmediatamente la documentación de seguridad del sitio de construcción. Los detectives revisaron los registros cuidadosamente, intercambiaron miradas significativas, y me hicieron algunas preguntas de seguimiento sobre los protocolos de seguridad en el sitio. Señor Vega, dijo uno de los detectives finalmente, basándose en esta documentación, parece físicamente imposible que usted haya estado en su apartamento durante los horarios que la menor alega que ocurrió el abuso. Estos registros muestran que usted estaba consistentemente en el sitio de construcción desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, durante los últimos 6 meses. No hay brechas en los registros. ¿Es eso correcto? Completamente correcto, confirmé. Y como pueden ver en la documentación adjunta, el sitio tiene medidas de seguridad que hacen imposible salir sin que sea registrado. Los detectives tomaron copias de toda mi evidencia y me dijeron que continuarían con la investigación. Durante los días siguientes viví en una especie de limbo, esperando noticias y repasando mentalmente cada detalle, aunque sabía que los hechos estaban de mi lado. Una semana después, finalmente recibí una llamada de uno de los detectives informándome que habían cerrado el caso. Me explicó que habían entrevistado a Kira en varias ocasiones y que, cuando la confrontaron con la evidencia que demostraba que yo no podía haber estado presente en los horarios que ella alegaba, su historia comenzó a desmoronarse poco a poco. Primero intentó modificar los horarios, diciendo que tal vez los hechos habían ocurrido en la noche o durante los fines de semana. Sin embargo, cuando le señalaron que Valeria estaba en casa en esos momentos, sus respuestas se volvieron inconsistentes y evasivas. Tras analizar todo, los detectives concluyeron que no existía ninguna evidencia creíble que respaldara las acusaciones y que el testimonio de Kira presentaba contradicciones significativas. Con la confirmación oficial de la policía de que las acusaciones eran falsas, decidí intentar contactar a Valeria. Durante toda la semana que duró la investigación se había negado a responder mis llamadas y mensajes, manteniendo un silencio absoluto. Finalmente, le escribí un último mensaje, directo y sin rodeos: la policía cerró la investigación. Las acusaciones son falsas. Tenemos que hablar. Esta vez respondió. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería neutral, un lugar público que reflejaba lo mucho que había cambiado nuestra relación y la desconfianza que ahora marcaba cualquier intento de conversación. Cuando nos encontramos, Valeria lucía exhausta, con ojeras y expresión tensa. Le mostré toda la documentación, los registros de seguridad, las declaraciones de testigos, la confirmación de la policía de que las acusaciones no tenían mérito. Ella revisó todo en silencio, con las manos temblando ligeramente. Cuando terminó, simplemente dijo: no entiendo por qué Kira inventaría algo así. Yo tampoco, respondí. Pero lo hizo. Y tú me creíste culpable instantáneamente sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Me echaste de nuestro apartamento sin una conversación, sin duda, sin nada. Valeria empezó a llorar. Soy su madre. Tenía que creerle. Cuando tu hija viene a ti con acusaciones así, no puedes ignorarlas.
No te estoy pidiendo que las ignores, le dije. Pero podrías haberme hablado primero. Podrías haber verificado algunos hechos básicos antes de tratarme como a un criminal. Literalmente me echaste en menos de una hora. Ella sollozaba ahora. Lo siento mucho. Estaba en shock, asustada, no sabía qué hacer. Por favor, Nicolás, podemos superar esto. Kira claramente está pasando por algo, necesita ayuda, pero podemos trabajar en esto como familia. Miré a esta mujer con quien había planeado casarme, construir una vida, criar a su hija como si fuera mía. Y lo único que sentía era vacío. No, Valeria. No podemos superar esto. Tomaste tu decisión cuando elegiste creerle a Kira sin cuestionamiento y me trataste como a un monstruo. No quiero una relación contigo. No quiero estar cerca de tu hija que estuvo dispuesta a arruinar mi vida con mentiras. Esto se acabó. Valeria suplicó, lloró, prometió que las cosas serían diferentes, pero mi decisión estaba tomada. Mi abogado Mauricio me aconsejó enérgicamente que tomara medidas legales para protegerme de futuras acusaciones. Nicolás, esta chica ya intentó destruir tu vida una vez con mentiras. ¿Qué te hace pensar que no lo intentará de nuevo si la situación no sale como ella quiere? Necesitas protección legal. Seguí su consejo. Solicitamos una orden de restricción contra Kira, argumentando que había hecho acusaciones falsas maliciosas que pusieron en peligro mi libertad, mi reputación y mi bienestar, y que representaba una amenaza continua si se le permitía contacto conmigo. La audiencia para la orden de restricción fue surrealista. Presentamos toda la evidencia de las acusaciones falsas, los registros de seguridad que probaban mi inocencia, la confirmación de la policía de que la investigación se cerró por falta de mérito. El abogado que Valeria contrató para representar a Kira intentó argumentar que era solo una adolescente confundida que había malinterpretado situaciones inocentes, pero el juez no lo aceptó. Señaló que las acusaciones fueron específicas, detalladas y claramente falsas basándose en evidencia física imposible de refutar. El juez otorgó la orden de restricción. Kira no podía acercarse a menos de 300 pies de mí o de mi residencia, lo cual incluía el apartamento que todavía compartía legalmente con Valeria. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente complicadas para Valeria y Kira. Con la orden de restricción en vigor, Kira técnicamente no podía vivir en el apartamento porque yo tenía todo el derecho legal de estar ahí. Mi nombre estaba en el contrato. Valeria estaba desesperada. Su padre Eduardo vivía a 2 pueblos de distancia, pero Kira se negaba rotundamente a mudarse con él, alegando que no se sentía cómoda allí. Los abuelos de Kira vivían en Arizona, a literalmente 2000 millas de distancia. Ninguno de los amigos de Kira tenía padres dispuestos a dejarla quedarse con ellos, lo cual era completamente comprensible dado que acababa de quedar expuesta por hacer falsas acusaciones de abuso. Temporalmente, Kira se quedó con una amiga de Valeria llamada Teresa, una madre soltera con sus propios 2 hijos viviendo en un apartamento de 2 habitaciones. Desde el principio estaba claro que esto no era sostenible. Teresa le dijo a Valeria que Kira podía quedarse máximo 2 semanas, que simplemente no tenía el espacio ni los recursos para una persona adicional a largo plazo. Valeria me llamaba constantemente, enviaba mensajes, me suplicaba que retirara la orden de restricción para que Kira pudiera volver a casa. Por favor, Nicolás, entiendo que estás enojado, pero Kira no tiene dónde ir. Es solo una niña. No puedes hacer esto, me suplicó Valeria en una de muchas llamadas desesperadas. Si puedo, respondí con calma. Y ya lo hice. Tu hija intentó arruinar mi vida con mentiras. Las acciones tienen consecuencias. Tomaste tu decisión cuando me echaste sin escucharme. Ahora estás experimentando las consecuencias de esa decisión. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Mudarme del apartamento? No puedo pagar otro lugar yo sola, dijo ella, con pánico creciendo en su voz. Ese es tu problema, no el mío, le dije. Yo puedo pagar la renta completa de este apartamento sin tu contribución. Tengo el ingreso y la estabilidad para hacerlo. Si necesitas mudarte porque tu hija no puede estar aquí debido a la orden de restricción que ganó con sus propias acciones, entonces múdate. Valeria comenzó a llorar. Esto es cruel. Estás castigando a una niña por un error. No fue un error, le corregí. Fue una mentira deliberada y maliciosa diseñada para destruir mi vida. Y tú, como su madre, la creyeron sin cuestionamiento y me trataste como a un criminal. Ambas tomaron decisiones. Ahora viven con ellas. Valeria intentó todo. Me envió mensajes largos y emocionales sobre cómo Kira estaba viendo a un terapeuta ahora, como supuestamente estaba arrepentida y quería disculparse. Intentó que miembros de su familia me contactaran para interceder. Incluso intentó jugar la carta de lo que tuvimos juntos significó algo. Pero yo estaba completamente terminado. No había vuelta atrás de esta traición. Bloqueé su número, bloqueé a sus familiares, y dejé muy claro a través de mi abogado que toda comunicación futura debía pasar por canales legales. Las 2 semanas con Teresa terminaron.
Kira literalmente no tenía donde quedarse que no violara la orden de restricción o que no estuviera a horas de distancia. Finalmente, Valeria no tuvo opción. Tuvo que mudarse del apartamento. Encontró un lugar mucho más pequeño y barato en un vecindario considerablemente peor al otro lado de la ciudad, un apartamento de una habitación donde básicamente ella y Kira tendrían que compartir todo el espacio. La mudanza fue un desastre financiero para ella. Tuvo que romper nuestro contrato de arrendamiento pagando una penalización de 2 meses de renta. Tuvo que pagar depósito y primer mes del nuevo lugar. Tuvo que contratar mudanzas de último minuto. Mientras tanto, yo permanecí en nuestro antiguo apartamento. Quité a Valeria del contrato de arrendamiento con la ayuda de mi abogado y el propietario, quien fue muy comprensivo sobre la situación una vez que le expliqué todo y le mostré la orden de restricción. Comencé a pagar la renta completa, que honestamente podía permitirme fácilmente con mi salario como ingeniero civil senior. El apartamento se sentía vacío al principio, pero rápidamente me sentí aliviado de no tener que caminar sobre cáscaras de huevo ni preocuparme de ser acusado falsamente de nuevo. A través del chisme inevitable en círculos sociales mutuos, me enteré de cómo les estaba yendo a Valeria y Kira después de la mudanza. No era bien. El apartamento de una habitación que Valeria pudo permitirse con su salario solo estaba en un edificio deteriorado con problemas frecuentes de mantenimiento. Valeria tuvo que conseguir un segundo trabajo de medio tiempo los fines de semana en una tienda, solo para poder cubrir los gastos. Kira tuvo que cambiar de escuela porque el nuevo apartamento estaba en un distrito escolar diferente, alejándola de todos sus amigos. Su reputación la había seguido, las falsas acusaciones eran conocimiento público en su antigua escuela y aparentemente la noticia se esparció a la nueva escuela también a través de redes sociales. Kira no estaba haciendo amigos en su nueva escuela. Los otros estudiantes la evitaban, algunos porque sabían sobre las falsas acusaciones, otros simplemente porque era la nueva chica rara que era distante y difícil de conocer. Valeria estaba constantemente exhausta, trabajando casi 60 horas a la semana entre sus 2 trabajos, apenas teniendo tiempo para ser madre apropiadamente. La relación entre madre e hija también estaba tensa. Aparentemente, Valeria finalmente confrontó a Kira sobre por qué había inventado las acusaciones, y Kira admitió que lo hizo porque estaba celosa de la atención que yo recibía de su madre y quería deshacerse de mí. No había pensado en las consecuencias, no había considerado que sus mentiras podrían ser desmentidas tan fácilmente. Eduardo, el padre de Kira, tampoco estaba siendo particularmente útil. Cuando Valeria le pidió aumentar la manutención infantil dado su situación financiera difícil, él se negó rotundamente, diciendo que ya estaba pagando lo que el tribunal ordenó y que los problemas de Valeria no eran su responsabilidad. Sugirió que Kira se mudara con él de tiempo completo si el dinero era tan escaso, pero tanto Valeria como Kira rechazaron esa opción. Los abuelos en Arizona ofrecieron que Kira se mudara con ellos, pero nuevamente, Kira se negó, no queriendo estar tan lejos de lo poco que le quedaba de vida social. Pasaron los meses. Escuché a través de conocidos mutuos que Valeria y Kira seguían luchando. El segundo trabajo de Valeria era agotador y apenas ayudaba a llegar a fin de mes. Tuvieron que vender muchas de sus pertenencias solo para pagar gastos básicos. El auto de Valeria se descompuso y no podía pagar las reparaciones, así que empezó a depender del transporte público, agregando horas a su ya agotador día. Kira estaba cayendo académicamente porque su madre no estaba presente para supervisarla y ella había perdido toda motivación. La adolescente que una vez fue relativamente popular y exitosa estaba ahora aislada, luchando y aparentemente miserable. Cuando escuchaba esas actualizaciones, la verdad es que me daba exactamente lo mismo. No sentía pena por ellas, pero tampoco alegría. Simplemente ya no me importaban. Después de todo lo que había vivido, de haber sido falsamente acusado de uno de los crímenes más horribles y condenado sin siquiera poder defenderme, cualquier interés emocional que pudiera haber tenido se había agotado por completo. Lo que les estaba ocurriendo no me generaba ninguna reacción, no era venganza ni satisfacción, solo indiferencia. Para mí, eran consecuencias inevitables de decisiones que ellas mismas habían tomado. Las acciones tienen consecuencias. Kira decidió inventar acusaciones maliciosas por egoísmo, y Valeria decidió creer en ellas sin cuestionarlas, tratándome como un monstruo sin darme chance de hablar. Ahora ambas estaban enfrentando esas consecuencias. Yo había sido completamente reivindicado, mi reputación estaba intacta, y mientras ellos lidiaban con sus decisiones, yo seguía adelante, reconstruyendo mi vida sin el peso de sus mentiras. La última actualización que recibí, hace aproximadamente un mes, fue que Valeria estaba considerando declararse en bancarrota personal debido a deudas acumuladas. Aparentemente había confiado en tarjetas de crédito para cubrir gastos durante los meses difíciles, y ahora los intereses la estaban ahogando. Kira había sido suspendida de su nueva escuela por pelearse con otra estudiante. Su vida se había convertido en una espiral descendente, y francamente no veía cómo saldrían de ella pronto.
Hoy, un año después de que todo esto comenzó, estoy en un lugar mucho mejor. Sigo viviendo en el mismo apartamento, mi carrera está prosperando, recientemente recibí una promoción a ingeniero de proyectos senior con un aumento salarial significativo. Empecé a salir de nuevo, con cautela, siempre en la parte trasera de mi mente está el miedo de que esto pueda pasar otra vez. Pero estoy sanando, avanzando, construyendo una vida que no está definida por las mentiras de otras personas. ¿Me arrepiento de haber solicitado la orden de restricción? La verdad es que no. ¿Me arrepiento de haberme negado a retirarla incluso cuando Valeria me lo suplicó? Tampoco. Esas decisiones me protegieron de posibles acusaciones falsas en el futuro y dejaron claro que no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de trato. Las consecuencias para Valeria y Kira fueron duras, pero fueron el resultado directo de las decisiones que ellas mismas tomaron. Si hay una lección en todo esto, es que las falsas acusaciones no solo destruyen temporalmente la vida de la persona acusada, también eventualmente destruyen a quienes las hacen. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y cuando lo hace, las personas que mintieron enfrentan justicia de una forma u otra. Kira arruinó su propia vida con sus mentiras. Valeria arruinó su vida y la de su hija al elegir la lealtad ciega sobre la verdad y la justicia. Y yo seguí adelante, más sabio y más cauteloso, pero finalmente libre. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.